¿Qué tal, amigos? Muy buen día. Nuevamente estamos aquí con las clases de box que, esperando ahí en casita, les gusten mucho. El día de hoy vamos a desarrollar trabajo de defensa con contragolpe. Vamos a aumentar el sentido de la vista, nuestros reflejos y al mismo tiempo vamos a trabajar coordinación. Acuérdense ahí en casita. Empezamos despacio, marcamos y después aumentamos velocidad y fuerza. Nuevamente está aquí nuestro amigo Alexis, que nos va a ayudar en esta combinación. Empezamos. Posición básica, cerramos bien los codos y marcamos un jab, bloqueado en automático, cruzado, con la cintura. Acuérdense, vamos a quebrar y a girar al mismo tiempo. Quebramos, marca, flexiona y él va a responder con un contragolpe. Aquí es trabajo de dos. Acuérdense ahí en casita, si estamos trabajando con dos personas o estamos trabajando con alguien, en automático nos vamos a poner de acuerdo para ver quién va a tirar primero y quién va a responder con el contragolpe. Y vamos a estar intercalando este ejercicio uno a uno. Empezamos, jab, cruzado, bloqueo y contragolpe. Un pequeño volado, flexiono y dos movimientos de pasos laterales. Acuérdense, bien marcados esos movimientos, ya los debemos de tener bien dominados. Sirven para que en automático me quito el golpe y saco de distancia a mi contrincante. Esa es la intención de este ejercicio, de estos movimientos. Golpear, contragolpear y al mismo tiempo salir de distancia para ir yo haciendo mis movimientos de piernas y al mismo tiempo todas mis combinaciones. Empezamos. Jab, bloqueado. Acuérdense, el jab va a ser bloqueado con la palma de la mano. Un pequeño movimiento nada más, un pequeño giro. No vamos a hacer otro movimiento más que este cuando bloqueamos. Y con la palma. No bajamos de más porque en automático bajamos. Y si el otro hace otro movimiento puede contragolpear y golpearnos. Si bajamos de más de igual manera vamos a perder mucho tiempo. Empezamos. Jab, cruzado, marco, flexiono, contragolpe y de igual manera. 1, 2. Y movemos la cintura de lado a lado para no ser blanco fijo. Y acuérdense, vamos a tomar la distancia. No nos vamos a hacer ni muy atrás ni muy adelante. La distancia nos la va a dar el jab o el golpe que tiramos primero. De ahí vamos a recurrir a hacer todos los movimientos y todos los golpes que ya sabemos. Empezamos. Jab, cruzado, bloqueo, eso, flexiono y dos movimientos. Y seguimos moviendo la cintura de lado a lado. Podemos, después de terminar la combinación, de hacer la combinación, podemos jugar un poquito con los pies para no estar muy plantados y así de igual manera ejercitar las piernas. Empezamos. 1, 2, eso, contragolpe, 1, 2 y la cintura. Comúnmente cuando movemos la cintura hacemos esto. Estamos jugando mucho con las manos. En automático mi posición básica o mi guardia se queda fija, pero al mismo tiempo flexible para responder o tirar cualquier golpe. Fuerte y flexible. Empezamos. Eso. 1, contragolpe. 1, 2. En automático ya agarramos esta combinación. Ahora vamos a aumentar un poquito más la fuerza y la velocidad para que así mi vista y mis reflejos vayan aumentando. 1, 2 y la cintura de lado a lado. De igual manera, comúnmente cuando hago estos movimientos son por inercia. Tiendo a hacer esto o al principio tendemos a hacer este movimiento. Aventar el tronco de arriba hacia enfrente. En automático mi posición queda inestable y cuando me tiran un golpe lo recibo muy fácilmente. Empezamos. 1, 2. 1, 2. Pues bien, amigos, esto fue todo. Acuérdense ahí en casita. Primero marcamos, después aumentamos velocidad y fuerza. Muy buen día y seguimos trabajando.